querido público, yo soy Kiara y les doy la bienvenida nuevamente a su programa favorito, Palabras que Conectan. El día de hoy, junto con mi equipo de trabajo, Manuel Canché y Campos González, les hablaremos sobre la literatura, pero no cualquier literatura, sino la literatura en las lenguas originarias de México, es decir, de la literatura indígena, de esas de las que son nuestras raíces, es decir, de las que somos originarios. Además de cómo sus componentes hacen que nuestro lenguaje se embellezca y sea para nosotros más fácil expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Nuestro propósito del día de hoy será que ustedes tengan un acercamiento más profundo y más ideas sobre lo que es la literatura y cómo esta influye en la manera de cómo nos expresamos al mundo y cómo nos percibimos, cómo percibimos al mundo y cómo nosotros damos nuestra idea de lo que es importante para nosotros, tomando como punto de partida los pueblos indígenas, ya que estos tienen poemas que son como una muestra de resistencia de que ellos siguen ahí, que se muestran como realmente son, ya que sus poemas son escritos en su lengua materna, como menciona un artículo del INAI de 2017. Está impregnado del pensamiento filosófico de los pueblos, de la palabra de los ancianos, los acontecimientos históricos y cotidianos, así como la concepción de belleza y armonía que cada cultura, así como cada persona. No es lo mismo decir que cada persona es diferente. En México existen 68 lenguas indígenas y existe un total de 364 variantes de las mismas. El INEGI realizó una encuesta que nos dice que el más hablado son el maya, el náhuatl y el tzotzil. Y los estados más hablados son en Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero. Según una encuesta, el Censo de Población y Vivienda que se llevó a cabo en el 2020, nos dice que en México existen 7.364.645 personas de 3 años en adelante que hablan la lengua indígena. Esto representa el 6.1% de la población total de este rango. Esto nos muestra que un 94% o un poco más no es hablante o no conoce lo que es una lengua indígena, ya que la mayoría de la población en México no habla uno de estos idiomas y muchos hablan lo que es el español. Un ejemplo de esto es Briseida Cuevas, que es poeta maya y es miembro fundador de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México. Uno de sus poemas famosos es Baxaltuxbil, que quiere decir papalote, y refleja cómo atesoramos un recuerdo, pero tarde o temprano tenemos que soltarlo. Y su libro titulado Jevish-in, que quiere decir del dobladillo de mi ropa, que fue escrito en 1998 por ella misma. Como ella, existen muchos autores, poetas indígenas que buscan que nosotros nos interesemos más por nuestras raíces, por donde provenimos, ya que nosotros provenimos de antiguos indígenas que hablaban el maya u otra lengua. Sin embargo, con la llegada de los españoles fue que fuimos perdiendo un poco los números, cuántas personas hablaban esto, ya que muchos se inculcaron en la lengua hispanohablante. Sin embargo, existen muchas personas actualmente que sí todavía siguen hablando una lengua indígena, y esto nos da una mayor visibilidad sobre la pluricultural que hay en México todavía no hemos perdido. Eso sería todo por mi parte. Les dejo a cargo de mi compañero Manuel, que les va a hablar un poco más sobre la lírica prehistórica y sus características. De contar nuestra historia. Primero, ¿qué es la lírica? Básicamente, la lírica es cuando alguien expresa sus sentimientos a través de palabras. Es poesía y tiene que ver con emociones, pensamientos o experiencias personales. En México, la lírica ha estado presente desde nuestros antepasados, como los mexicas, que usaban la poesía para rendir homenaje y hablar de la vida y la muerte.
Con el tiempo, esta poesía se fue transformando. Hoy conocemos géneros como el corrido, la ranchera, la balada, que siguen siendo muy populares. Esos géneros cuentan historias de amor, lucha y hasta de la vida diaria, como el escritor Carlos Monsiváis. La lírica en México es un explorador de la sociedad. Monsavi, 1995. Los corridos, por ejemplo, han sido una manera de narrar momentos de nuestra historia, como fue la Revolución Mexicana. Además, la lírica no solo está en la música, también sigue viva en nuestras tradiciones, como los alabados y rezos, que encantan las fiestas y celebraciones como el Día de los Muertos. Esos cantos ayudan a recordar nuestra historia, mantener vivas nuestras costumbres. La lírica mexicana, como decía Efraín Huerta, es una forma de pensar el mundo. Huerta, 1985, a través de sus versos. Seguimos conectados con nuestra cultura, nuestra historia y sobre todo nuestras emociones. Todo eso fue recopilado por Monsalvis Carlos de México en la cultura contemporánea, 1995, a lo que igual Huerta Efraín, la poesía en la vida cotidiana, 1985. Muchas gracias a todos, esa es mi parte, los dejo con mi compañero. No se cambien, que aún falta. Y eso no es todo. Y gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Ya hemos hablado de varios temas hoy, la lírica, la poesía prehispánica, y ahora reseñaremos un poema, pero no cualquier poesía, sino de esa que nos envuelve en imágenes, nos despierta los sentidos y sobre todo nos hace preguntarnos qué nos está diciendo realmente. El poema que nos trae aquí es Ahí en tus ojos, de Luis Antonio Chávez Hernández, dentro de su libro Alquimia de aguas decantadas, un poema que personalmente me llegó de una forma muy especial, porque mi novia me lo recomendó y me hizo pensar en nosotras. Pero antes de entrar en detalles, escuchemos un poco de este poema. Imaginen esto, luciérnagas flotando en el aire, un río que moja flores y peces, la noche con un vientre que quiere parir el día. Este poema no nos cuenta una historia de manera directa, pero nos sumerge en un mundo lleno de imágenes que evocan amor, deseo y el paso del tiempo. Cuando mi novia me lo recomendó, lo leí con atención y hubo una línea que se me quedó muy grabada. Los dos enredados en los libros de la madrugada, y pensé en nosotras, en esas noches donde las palabras sobran y solo queda la presencia del amor. Este poema es un ejemplo perfecto del sentido figurado. No nos habla de manera literal, sino nos obliga a interpretar. Por ejemplo, el poeta dice, bébeme al compás de un son. No significa que alguien deba ser bebido, sería raro, sino que nos habla de la entrega de dejarse llevar por la pasión como si fuera una melodía. Y ahí es donde la poesía nos ayuda a conocernos mejor. Porque lo que interpretamos de un poema muchas veces dice más de nosotros que del propio texto. Cada persona lo lee desde su propia experiencia y encuentra en él algo diferente. Yo encontré un reflejo de mi relación, pero tú que me escuchas, ¿qué encontrarías? Alquimia de aguas decantadas es un libro lleno de imágenes poderosas, donde el agua, la naturaleza y el cuerpo se entrelazan en versos que nos invitan a sentir más allá de las palabras. Luis Antonio Chávez Hernández nos entrega una obra donde lo cotidiano se convierte en metáfora y donde el amor y la distancia se sienten como elementos vivos. Es un libro que recomiendo a quienes disfrutan de la poesía, que transforma lo simple en algo casi mágico. Así que sí, la poesía nos ayuda a entendernos, porque en cada verso encontramos un reflejo de lo que sentimos, de lo que somos o incluso de lo que deseamos. ¿Alguna vez han leído un poema y han sentido que habla directamente de ustedes? Cuéntanos en nuestras redes sociales con el hashtag Versos que me definen. Nos vemos en la próxima edición de Palabras que Conectan. Sigan leyendo y sigan descubriéndose.